Muchas cosas que Dios ha establecido en el Antiguo Testamento se han cumplido en el Nuevo Pacto a través del Señor Jesucristo o del Espíritu Santo. Pero para Israel son una ordenanza perpetua. O sea, para Israel, para los que no han conocido al Señor Jesucristo, no han recibido al Mesías, ellos siguen haciendo las fiestas, los rituales y todo lo que se ordenó. Cuando los ojos espirituales se abren, el velo es quitado y se conoce al Señor Jesucristo y empezamos a ver quién es Él y todo lo que hizo y por qué, entonces nos damos cuenta que en Cristo se cumplen todas las fiestas. Ahora, nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, como sabiendo que el Mesías ya vino y que es el Señor Jesucristo y Él es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, no celebramos el ritual de las fiestas, pero conservamos el principio espiritual de las fiestas. Y esto pasa con todo lo que se ha establecido. Entonces, quiero que leamos Éxodo, capítulo 23, versos 14 al 17. Dice Éxodo 23, 14: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Diga conmigo, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Hay una alabanza por ahí totalmente antibíblica que dice con manos vacías. Espero que usted no la cante. Porque ninguno se presentará delante del Señor con manos vacías. Verso 16. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieses sembrado en el campo. Está hablando de las primicias. Y la fiesta de la cosecha a la salida del año, aquí está hablando de Pentecostés, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Y repite en el verso 17, 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. En este tiempo eran los varones los que iban a presentarse para celebrar fiesta. Pero cuando Cristo vino, y ya no hay varón ni mujer, y a través del sumo sacerdocio de Cristo, todos somos sacerdotes, ya esto aplica a varones y mujeres. Ahora, la fiesta de la Pascua, que es la que comienza con los panes sin levadura, conmemora el éxodo de los israelitas de Egipto. Pero si nosotros lo vemos en Cristo, porque el apóstol Pablo dice, y Cristo es nuestra Pascua que por nosotros es crucificado o sacrificado. Entonces la Pascua representa la crucifixión de Cristo. De hecho, el Señor Jesucristo fue crucificado en celebración de Pascua o en fiesta de Pascua. 3 días después se encuentra la fiesta de primicia de la cosecha de la cebada. La cebada madura antes que el trigo. Entonces la fiesta de primicias lo que se lleva es el fruto de la cebada. Se le llama el primer día del Omer, que es cuando se recoge la cebada. Y entonces si entendemos la importancia de esta fiesta de la cosecha o los frutos de la cebada, esto significa que Jesús resucitó. O sea, la Pascua, la crucifixión de Cristo. La fiesta de primicias, la resurrección de Cristo. Y 7 semanas más tarde, o 49 días, o 50 días, con la cosecha del trigo, viene la fiesta de la siega del trigo, que es lo que se llama la fiesta de las cosechas, o la fiesta de la semana, o Pentecostés, que se llama así sobre todo porque ese día fue que vino el Espíritu Santo. Entonces vemos que las 3 fiestas principales que Dios ordenó a los israelitas son la crucifixión de Cristo con la fiesta de la Pascua, la resurrección de Cristo con la fiesta de primicias y la Pentecostés
con el Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo. Fíjese que la Pascua fue establecida la noche en que Israel salía de Egipto, o sea, la noche del Éxodo. Esa noche se estableció, pero no fue celebrada, sino hasta 40 años después, cuando ellos están en Gilgal para entrar a la tierra prometida. Aunque Dios había establecido la fiesta, no hubo oportunidad de celebrarlo, sino hasta que ellos entraron a poseer la tierra que Dios les había ofrecido. Y la fiesta de primicias fue observada hasta que la nación de Israel también entró en la tierra prometida y comenzaron a comer de los frutos que había en Canaán. Y entonces ellos tuvieron que separar las primicias para Dios. Un dato interesante es que en cuanto ellos entraron a comer del fruto de la tierra, el maná dejó de caer. Y esto nos habla de un nivel de fe mayor, aunque sea contrario a lo que hemos creído. Algunos piensan que vivir por fe es estar todos los días esperando que le caiga el maná del cielo. Pero hay una mayor dimensión de fe, que es cuando usted come del fruto de la tierra. Se lo dejo para que lo medite, por favor. Y bueno, las primicias en el Antiguo Testamento era un recordatorio no solo de la salida del pueblo de Israel de manos de los egipcios, sino que su arribo a Canaán, la tierra de la bendición. Quiero que vea en Josué 5, verso 10, esta escritura es cuando ya ellos están por entrar. Dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y de hecho en Gilgal fue que Josué los circuncidó a todos ellos, y luego celebraron la Pascua. O sea, eran adultos y fueron circuncidados. Y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Yo tomo eso de comer el maná como la promesa básica del Señor, que no nos va a hacer falta comida, no nos va a hacer falta lo elemental, lo básico, pero con el maná tú no puedes avanzar más, solo puedes comer maná y punto. Pero cuando comienzas a comer del fruto de la tierra, puedes comer muchas otras cosas más. Todo lo que quieras, porque depende de tu diligencia, puedes hacer fructificar la tierra, ¿verdad? Entonces, los principios espirituales de las leyes de Dios son eternos, son permanentes, son para siempre. Y el cumplimiento de un principio espiritual de Dios te trae la bendición, pero el incumplimiento te estorba la bendición. No es que voy a decir que caes en maldición, pero te estorba la bendición. Entonces es importante que nosotros rescatemos los principios espirituales de las leyes de Dios para poderlas aplicar. ¿Sabe que hay gente que sin conocer al Señor aplican principios espirituales de las leyes de Dios y son prosperados? Porque un principio espiritual siempre se cumple, sí o sí. La palabra hebrea para primicia significa una promesa por venir. Así es que en el tiempo antiguo había mucho movimiento y mucha preparación previo al día de primicia. Cada familia de los israelitas tenía que estar atento a que salieran los primeros brotes o los primeros granos, y cuando encontraban esos brotes de la cebada, ¿verdad? Designaban, estos son los primeros, y lo que hacían es que amarraban una cintita roja o un cañamito rojo para que se supiera cuando ya la cebada estuviera madura, y andaban buscando las cintitas rojas, esta era de las primeras, porque si no lo hacían de esa manera se iba a confundir todo. Entonces ellos designaban las primicias desde antes, como 6 meses antes ya le amarraban la cintita, ¿verdad? Y hilo rojo. Y lo mismo ocurría con la vid y lo mismo ocurría con el olivo.
Entonces, el modelo de Dios establece, amados, y esto espero que le quede muy dentro de su corazón. Cualquier cosa que es primero, establece el resto. Según la condición de lo primero, así es el resto para Dios. Usted santifica lo primero, el resto que le queda a usted va a ser santificado también. Por eso es importante la fiesta de primicias, porque nosotros estamos dedicando, consagrando al Señor lo primero de lo que nosotros producimos o recibimos o tenemos, como lo quiera llamar. Me acuerdo un médico que se congregaba con nosotros y me dice un día: ore al Señor para que me llegue una buena cirugía en los primeros días, porque yo ya le dije al Señor que la primicia que le voy a dar es el primer caso quirúrgico que me llegue. Él es ortopeda, traumatólogo. Y le digo: ¿cómo voy a orar para que alguien se quiebre y que le llegue a usted, por favor? Me dice: pero es que de eso depende la primicia que voy a dar. Entonces, eso está muy raro, ¿verdad? En otra ocasión, una hermana en La Ceiba me dice: ay, hermana Emma, usted me haría el favor de venir a orar por mi nueva empresa, mi nuevo negocio, para que Dios la prospere. Yo creo en lo que usted puede declarar. Claro, con mucho gusto. ¿Y de qué es tu nueva empresa? Es una funeraria. Ay, yo creo que no voy a poder ir. ¿Cómo voy a orar que se muera la gente y para que se llene tu funeraria? O sea, hay cosas que son un poquito difíciles y complicadas, ¿verdad? Bueno, nosotros sabemos que Abel, ¿verdad? Abel tenía la revelación del principio de las primicias. Y Abel, aunque no lo llamó primicia, la Biblia dice que era una ofrenda, él estaba cumpliendo el principio espiritual de una primicia. Si vemos en Génesis 4, vamos a leer desde el verso 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Desde que trajo de los primogénitos ya era una primicia, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entendamos aquí, en esto que acabamos de leer, que el concepto de primicias es previo a la ley. O sea, en Génesis, cuando está Abel llevando la ofrenda, la ley no existía todavía, la ley vino con Moisés. Entonces entendamos que es un principio espiritual, igual que el diezmo. El diezmo fue en tiempos de Abraham, cuando se lo da a Melquisedec, la ley no estaba todavía. Entonces son principios espirituales. Pero además aquí en lo de Caín y Abel vemos 3 conceptos importantes, o 4. Número 1, hay que elegirlo voluntariamente. Nadie le dijo a Abel: vos tenés que traer esto. Él tuvo la revelación de que era lo primero, era lo mejor, y voluntariamente trajo lo mejor de lo que él tenía. Entonces usted, cuando entregue primicias, no haga nada por obligación, no haga nada por ser visto, hágalo voluntariamente, elíjalo voluntariamente para que tenga un sentido espiritual correcto. Número 2, tenía que ser lo primero. Abel escogió primogénitos. Ahora usted dice: ¿lo primero de qué? Después vamos a ver cómo el apóstol Pablo indica en la frecuencia de las primicias. Él le dice: el primer día de la semana aparten esto y esto. O sea, las primicias se pueden dar en todo tiempo. No solamente hay primicias los primeros días del año porque hacemos una fiesta. Nosotros aprovechamos porque somos fiesteros, ¿verdad? Y estamos conmemorando algo y estamos comenzando un año. Y las primicias que voluntariamente se traen sirven para desarrollar proyectos importantes que de otra forma no los podríamos desarrollar. Y hay cosas que algunos conocen, otros no conocen, pero hace días el hermano Jones me está diciendo: mire, el techo de tal lugar es un coladero. Pues ni modo, hermano, pongan panas abajo mientras podemos tener. O sea, hay muchas cosas que hay que hacer
que no existen los fondos. Entonces, si usted dice, ¿y para dónde van las primicias? Para esos proyectos que de otra manera no podríamos realizar. Bueno, o ayudas a alguien. Por ejemplo, no me pregunta, pero el comedor infantil opera con un déficit mensual. Solo tenemos 2 personas en Estados Unidos que aportan para el comedor, pero tenemos 3 personas empleadas. Entonces, lo que ingresa solamente da para el salario, pero no da para la compra de víveres, para la compra de carne. Entonces, parte de esas primicias es designado a sostener el comedor infantil y poder suplir ese déficit. Y otras cosas que luego le puedo comentar si usted gusta, o platica con la hermana Bessie, ella le va a contar. Bueno, entonces, elegirlo voluntariamente, que sea lo primero, que sea lo mejor. O sea, lo mejor de lo mejor. No lo más viejo, no lo que nos sirve, lo mejor. Ahora, obviamente en aquel tiempo llevaban bueyes, toros, ovejas. Yo no me enojo si usted nos quiere dar un torete, pero no traiga el torete, tráiganos la carta de la carta de venta, ¿verdad? No nos traiga el torete, porque no vamos a poder tenerlo aquí. Pero usted puede traer la carta de ventas y decir, mire, este torete es para Muna, haga lo que quiera con él, ¿ok? Está muy bien. Si usted es un hacendado, excelente. O si es un terrateniente y nos quiere dar un lote de tierra, está muy bien, aunque no esté aquí en el área, pero se puede hacer algo con ello. Entonces, no se limite, ¿verdad?, en lo que usted quiere traer. Y, bueno, que sea lo primero, que sea lo mejor, y que se le traiga al Señor o a su representante. Pero del punto de vista del que trae la primicia, se lo está entregando al Señor. Nosotros somos hombres mortales, aunque espiritualmente inmortales, que recibimos aquí en el nombre de Jesús, y que ustedes nos han dado el voto de confianza que representamos al Señor, ¿verdad?, en la administración del ministerio, que se va a hacer correctamente, pero es al Señor. ¿Qué quiero decir con eso? No es como que usted dice, yo voy a escoger lo primero y lo mejor y lo voy a mandar a enlace. Creo que el orden es traerlo a la casa de donde usted se alimenta, donde Dios le suple, donde usted es cuidado, etc. Entonces, ese sería el orden. Bien, entonces, cuando nosotros entregamos primicias y traemos lo mejor, ¿verdad?, de los frutos, etcétera, lo que se está haciendo, y lo que hacían también en el Antiguo Testamento, era reconocer que Dios es Señor, que Dios es dueño, que es dador de los frutos, de los animales del campo, que es el dador de todo, que de Él dependemos y de Él proviene todo. Entonces estamos diciendo, Él es Dios soberano, a Él le pertenece todo, por lo tanto, a Él le damos lo primero. Y cuando estas personas le consagraban a Dios lo primero, después podían disfrutar del resto con conciencia tranquila, porque ya le habían dado a Dios lo primero, ¿verdad? Ahora, ese ofrecimiento voluntario de primicias después fue regulado. Cuando vino Moisés y vino la ley, se estableció la primicia como una ley. Eso fue una regulación de un principio espiritual que ya existía. Entonces, aquella ofrenda espontánea de primicia ahora se convirtió en una obligación religiosa, si se puede llamar así, que tenían que cumplirlo frente al santuario y sus ministros. Ahora, yo quiero dejarle claro, para nosotros en este tiempo no es una obligación religiosa, sino que rescatamos el principio, y como Abel lo traemos voluntariamente, no por ley, no por obligación, sino porque entendemos que hay un principio espiritual. Lo mismo pasa con el diezmo. Éxodo 13, 11 al 13. Quiero que vea cómo se empezó a regular esto con la ley. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiese dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Ese es el primogénito, ¿verdad? Y asimismo todo primer nacido de tus animales. Primero está hablando de los hijos primogénitos, después está hablando de los animales primer nacidos. Los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero.
y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Ok. Número 1, aquí vemos que la ley era para cuando ya estuvieran metidos en la tierra de la bendición. ¿Cuántos aquí creen que están en la tierra de la bendición? Desde el momento que salimos de manos del enemigo para recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón, nosotros hemos entrado a la tierra de la bendición. Estamos en el lugar de la bendición, estamos en un Edén restaurado, vamos a decir. Esa es la tierra de nuestra bendición. ¿Qué quiere decir eso? Un esclavo, alguien que no está en la tierra de la bendición, alguien que no conoce al Señor, no va a tener la revelación de dar primicias, a no ser que Dios tenga un propósito con él o con ella, ¿verdad? Sí se ha dado el caso de gente inconversa, por ejemplo, que dice yo quiero mandar mi diezmo porque sé que eso funciona, aunque no se congrega. De igual manera, podría ser que alguien entienda el concepto espiritual o el principio espiritual y que diga, no, yo quiero dar mis primicias. Podría ser. Pero Dios les dice o se lo pide, aquí está regulándolo ya como ley, solamente hasta que hayan entrado a la tierra de la bendición. Ahora, otro punto. Hay mucha gente que dice o que piensa, sí, es que yo quiero dedicar al Señor o presentar mi primogénito. Voy a llevar al primogénito porque están basados en ese concepto de la ley. Allí ya se está regulando por la ley. Ahora, en este tiempo, en Cristo Jesús, Él es nuestro sumo sacerdote y vamos a ver más adelante que Él es nuestra primicia. Al estar en Cristo, nosotros entregamos y consagramos al Señor todos nuestros hijos, del primero al último, no importa cuántos sean. No es que solamente el primero, no solamente va a entregar al que abre matriz y los otros no, sino que todos son del Señor. O sea, la muerte y la resurrección de Cristo marca una diferencia, hace una diferencia. Éxodo 22, 29 dice, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Y me seréis varones santos, eso no ha cambiado, ¿verdad? No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. ¿Sabe que en España, como es un país muy católico, muy religioso, entonces las familias que tienen varios hijos, el primero lo ponen a estudiar para sacerdote, y probablemente porque se guían por esto. Este va consagrado a Dios, entonces va a ser sacerdote. Deuteronomio 26, 1 y 2, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da. Y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre. Y después dice que el sacerdote lo toma, hace una ofrenda mecida delante de Jehová, etc. Número 18, 12 al 14, de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ellos que presentarán a Jehová para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellos, todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Y vemos en Levíticos 23, 9 al 12, esto solo es para confirmar cómo se legalizó o se legisló la primicia.
Levítico 23, y habló Jehová a Moisés diciendo, hablad a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. Es decir, hasta que el sacerdote tomaba la primicia y la mecía delante del Señor, estaba siendo aceptada la primicia de ellos. El día siguiente del día de reposo la mecerá, y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. El grano de la cebada, como le dije, era el primero en madurar, y después de la cebada venía la fruta, después venían los olivos, después las uvas y finalmente el trigo. Entonces, el pueblo de Israel, en el momento de la siembra de la semilla, ellos marcaban un límite de la cebada en el campo, como quien dice, de esta parcela, ellos marcaban, de ahí voy a sacar la primicia. Y cuando llegaba la cosecha, entonces los hombres iban con una hoz y un canasto, y van a cosechar el grano que ya estaba designado. Algo interesante es que aún la ley nunca definió ni mínimo ni máximo, no había un tope. Alguien podía dar todo lo que quisiera como primicia. Todo dependía de la generosidad del dador, como hoy día. No, la ley no determinaba cuánto tenía que ser, no era un porcentaje ni nada como el diezmo, sino que dependía de la generosidad. Pero ya se sabía que todos deberían de dar lo mejor. Ahora los hombres iban a marchar hacia el tabernáculo llevando la gavilla de los primeros frutos de la cosecha al sacerdote. Él iba a mecer la gavilla de ofrendas quemadas y de comida. Algo que quiero que guarden su corazón: a los esclavos no se les pedía primicia, no se les pide primicia, sino que es una señal, la primicia es una señal de que somos libres, estamos en la tierra de la bendición, que hemos tomado posesión de nuestra herencia, que por eso es que estamos dando primicia, estamos disfrutando de lo nuestro, pero reconocemos que el Señor es dueño de todo, estamos reconociendo el señorío de Cristo. Fíjese que en tiempo de Jesús, vamos a movernos un poquito ya del antiguo pacto, aunque Jesús sí vino todavía en el antiguo pacto, porque hasta que Él es sacrificado comienza el nuevo pacto. Pero en tiempo de Jesús estaban los sacerdotes ahí, y ellos solían plantar la cebada en las laderas del Monte de los Olivos, por el Valle del Cedrón. Los que conocen Israel saben dónde está el Valle del Cedrón, al otro lado está el Monte de los Olivos, y allí en las laderas ellos sembraban cebada. Y lo hacían 6 meses antes de la Pascua. La Pascua ya ellos la podían definir. Quiero decirle que Israel en ese tiempo solo se guiaba por la luna. O sea, ellos sabían cuándo comenzaba un mes y cuándo eran las fiestas por la luna, no había otra forma, ¿verdad? Así como alguna gente aquí en el campo todavía seguía por la luna para saber cuándo va a sembrar y cuándo va a cosechar. Bueno, así era en Israel. Entonces, 6 meses antes de la Pascua, que ellos lo podían definir por la luna, en el primer día de la 8ª luna, ellos que iban a determinar el mes de Nisan y de Abib, que así iba a comenzar la Pascua, entonces ellos sembraban la cebada. Ahora, la madurez de la cebada, qué tan rápido maduraba, determinaba el comienzo del mes y de la fiesta de la Pascua. O sea que cuando maduraba la cebada, ya era la fiesta de la Pascua, Passover o Pesaj, como lo quiera llamar usted. Y entonces, ya cuando se sacrificaban los corderos pascuales en el tiempo de Jesús, cuando el último cordero se sacrificaba cada año, el sumo sacerdote gritaba: consumado es. O sea, es como que estaban profetizando el sacrificio del Señor Jesucristo, que cuando estaba en la cruz del Calvario dijo: consumado es. Pero ellos, los sacerdotes, sabían que el Mesías iba a venir, sabían que el Mesías iba a ser el Cordero Pascual, y entonces cuando sacrificaban los corderos, ellos gritaban, cuando era el último: consumado es. Y entonces todos los corderos de Pascua eran llevados desde el templo a los hogares de las personas
semanas para que cada familia lo preparara y lo comiera. Antes de la puesta del sol tenían que prepararlo. Entonces los sacerdotes se reunían, se iban al monte de los olivos, donde estaba la cebada, ¿verdad? Donde habían plantado la cebada 6 meses antes de la Pascua. Y una vez que estaban allí, entonces agarraban 10 gavillas de cebada, no las cortaban, solo las marcaban con la cintita roja. Y ¿cuándo la iban a recolectar? 3 días después. 3 días después iba a estar lista para ser cortada. Aquí solo la marcaban, no la cortaban. Ahora, en el año en que murió el Señor Jesucristo, hicieron exactamente lo mismo. Marcaron la cebada, apartaron 10 gavillas con el fin de recogerla 3 días después. Esto lo hacían a la vista de todo el mundo. Cuando llegaba el día 17, a los 3 días después de la Pascua, en el amanecer de la fiesta de las primicias, el sumo sacerdote volvía a la ladera del monte de los olivos, recogía las 10 gavillas marcadas para presentarlas mecidas a Dios en el templo como primicias o primeros frutos. Esto era lo que presentaba personalmente, ¿verdad? Ellos, los sacerdotes. Y cada familia hacía exactamente lo mismo. Una vez que lo primero de la cosecha era dedicado a Dios, el pueblo ya podía recoger el resto de la cosecha para ellos. Ahora, Cristo resucitó en el día y en la hora en que el sumo sacerdote recogía las gavillas marcadas y las presentaba a Dios en el templo. Cristo es la primicia para Dios. O sea, sí, apláudale al Señor. Ese año, el sacerdote recogió la gavilla, las presentó a Dios en el templo y en ese momento Jesús estaba resucitando. Entonces, si nosotros podemos conectar espiritualmente la resurrección de Cristo con la entrega de las primicias, creo que es algo poderoso. Yo siempre les he dicho, la muerte, la crucifixión de Cristo es importantísimo porque por eso fuimos redimidos, por su sangre fuimos sanados, fuimos liberados. Pero si Cristo solo hubiese muerto y se hubiese quedado en la tumba, no estaríamos disfrutando de todo lo que hoy día disfrutamos. Entonces la resurrección de Cristo es sumamente poderosa, porque nos abre el camino, nos abre una dimensión. Él cuando resucitó subió con mayor poder y autoridad que cuando descendió. Él cuando resucitó ya había vencido a Satanás, al imperio del pecado y de la muerte. Había arrebatado la llave del infierno. Él se levantó en nueva autoridad, nuevo poder, y en ese momento el sumo sacerdote estaba presentando la gavillas y diciéndole al Padre: he aquí tus primicias. Mientras estaba resucitando Él, la resurrección de Cristo es nuestra fiesta de primicias. Nosotros tendríamos que vivir en una continua fiesta de primicias porque Él ha resucitado y Él es Señor de todo. Y las primicias son para Él y el resto para nosotros. Amados, hoy nosotros no sacrificamos lo primogénito de las ovejas ni de los bueyes, ¿verdad? No lo traemos al templo, tampoco redimimos a nuestros primogénitos con oro. Es decir, no es que no lo llevamos, pero llevamos oro, porque Jesús pagó por toda la redención a través de su muerte, sepultura y resurrección. Jesús es el cumplimiento de toda práctica del Antiguo Testamento y nos ha dado un nuevo pacto. Ese nuevo pacto, dice la Escritura, que está fundado sobre mejores promesas. O sea, hay promesas todavía por cumplir, pero el principio espiritual de las primeras cosas todavía permanece. Dios no cambia en su carácter, Dios no cambia en su modelo, Dios no cambia en su principio. El principio de primicias sigue estando vigente. El apóstol Pablo
cuando llegó a ver a los corintios, porque usted puede preguntar, bueno, ¿y qué tan frecuentemente tenemos que dar primicia? El apóstol Pablo en 1 Corintios 16:2 le dijo a ellos, a los corintios, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros o de ustedes ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Qué tremendo eso, ¿verdad? Muchas veces nosotros vamos a ministrar a otros lugares y ya han tomado la ofrenda y ya va a terminar la reunión y entonces el pastor dice, ahora vamos a tomar, bueno, no dice tomar, vamos a recoger. La ofrenda no se recoge porque no se ha caído, se toma, se recibe, no se recoge. Pero dice, vamos a recoger una ofrenda para el ministerio de la hermana en Mamelia. Ya para entonces yo estoy metiendo la cabeza debajo de la silla. Sí, porque hay cosas que pagar, hay que no sé qué, ay, Dios mío. O como cuando dicen, compre los libros para que le ayuden el ministerio a la hermana. Le digo, yo no recibo nada de la venta de los libros. Más bien, si quiero regalarlo, tengo que comprar. Últimamente, los señores me dicen, no lo pague, porque va a ser para regalar. Pero no es mío, yo cedí los derechos. Y yo dejo de existir en esta tierra, aunque esté allá, y esto sigue caminando. Yo no tengo que recibir nada de ahí. Pero la gente tiene el concepto. Ay, vamos a tomar una ofrenda para ayudarle al hermanito que vino a predicar. El apóstol Pablo le dice, desde ahorita, empiecen a separar el primer día de la semana, algo según Dios los haya prosperado. Y yo le aseguro que entre más apartaban, más los prosperaba Dios. De manera que cuando el apóstol Pablo llegaba donde los corintios, no tenían que salir corriendo a recoger dinero, a tomar no, ya tenían todo listo. Ya estaba la comida que le iban a dar, los pececitos que le iban o pescaditos que le iban a freír. Ya tenían todo. No tenían que salir corriendo a recoger ofrenda o tomar ofrenda, ¿verdad? Entonces, si usted me pregunta, ¿cada cuánto debemos dar primicia? Cada vez que quiera. ¿Quiere cada semana? Hágalo. Yo creo que les comenté de una hija de la casa que Dios le dijo, apartarás primicia para la casa materna cada primer día de la semana. Entonces depende de lo que Dios le haya hablado. Cada mes, excelente. O puede ser que según el negocio, según el rubro de lo que usted venda y usted puede determinar. Cada primera casa que venda voy a apartar tanto, o cada, qué sé yo, a lo que usted se dedique, ¿verdad? Y yo sé que la bendición de Dios nunca se acorta. Dios, no le podemos ganar a Dios en generosidad, jamás, jamás. Él es más generoso que todos nosotros. Hay Proverbios. Nosotros normalmente leemos 9 y 10, pero yo quiero leer desde el 5, porque yo entiendo que estos son consejos de Salomón. Y el consejo no solamente tiene que ver con las primicias, sino que es todo un consejo desde el principio. En el verso 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso es un consejo para todos nosotros. Reconócelo a Él en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mire, cuando nosotros reconocemos a Dios en todo lo que hacemos, qué linda certeza de que Él va a enderezar nuestras veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes, verso 9, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Nosotros tenemos graneros, y somos graneros de hecho. Así que cuando está hablando de que serán llenos los graneros con abundancia, no solo es su haber, su posesión, es que usted es un granero también. Y usted será lleno con abundancia. Y nuestros lagares rebosarán de mosto. Por cierto, antes de que
de que le comente algo más aquí. ¿Sabe que hace tiempos, no sé si años, grabamos con Rigo un audio para momentos difíciles? Sé que en ese momento las personas estaban pasando. Ana Rebeca se acuerda porque ella lo encontró por allí y le sirvió, ¿verdad? En un momento difícil que estabas pasando. Son palabras de ánimo. Y Roger me estaba recordando en estos días, ¿y será que nos puede proyectar ahí lo de Spotify? Creo que es, o el código QR del audio para que lo puedan, nuevo podcast, escúchalo en Spotify. Si usted quiere, tómele foto a ese código QR. Dura poco, pero es palabra de la Biblia que está declarada por nosotros para que tenga prosperidad y tenga bendición. Y sé que le va a ayudar estarlo escuchando, porque usted sabe que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esa es palabra de Dios. Y lo grabamos con mucho amor, con todo nuestro corazón. Y sé que le va a ayudar. Póngalo por allí, en vez de poner otra cosa, ponga la palabra de Dios. Son declaraciones de la Biblia. Bien, quiero solo cerrar con esto, no los quiero tener mucho aquí. Hay una proyección profética que nosotros vemos en Segunda de Reyes, capítulo 4. El profeta Eliseo había convocado a los hijos de los profetas, o sea, a sus discípulos, para impartirles, para enseñarles. Y el profeta Eliseo manda a uno de los aprendices de profeta a que vaya a buscar unas calabazas al patio para hacer un potaje o una sopa, como lo quiera llamar. Y como buen aprendiz de profeta, parece que también era aprendiz de las cosas del campo, no se dio cuenta que esas calabazas silvestres eran venenosas, eran tóxicas. Así es que recoge todas las calabazas, las lleva, hace la sopa y se iba a echar a los 100 profetas de una vez con toda la olla envenenada, hasta que dicen, esa olla hay muerte. Total, que se quedaban sin comer los 100 hijos de los profetas o discípulos proféticos. Pero en eso ocurre esto, Segunda de Reyes 4:42. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios, o sea, Eliseo, panes de primicia. Diga conmigo, panes de primicia. 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, porque el trigo todavía no era de cosechar, pero lo trajo en espiga. Y él dijo, o sea, Eliseo le dice, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, o sea, el profeta había dado una orden y el sirviente le estaba contraviniendo lo que él está diciendo. Da a la gente para que coma. Yo me imagino que ya ahí se lo dijo más serio. Porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron 100 hombres, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. En este tiempo Eliseo estaba en Gilgal y Baal Salisa era un lugar de la tierra del país que estaba al noroeste de Gilgal. Y según el Talmud babilónico dice que ese lugar, Baal Salisa, era donde los frutos maduraban antes, no sé. Pero las primicias tenía que habérselas llevado ese hombre de Baal Salisa al sacerdote. Pero en ese tiempo había tanta corrupción que ninguno era reconocido como un sacerdote de Dios. Así es que parece ser que Eliseo tenía tan buena reputación o buen testimonio que lo consideraban el representante de Dios en la tierra. Y por eso este hombre de Baal Salisa le trajo los panes de primicia a Eliseo, como para que él los meciera delante del Señor. Pero yo solo quiero cerrar esto diciendo: no para el que duda, sino para el que cree. Usted se preguntará, ¿y por qué 20 panes? Porque las espigas de trigo no se las comieron porque era crudo.
los 20 panes. ¿Por qué 20 panes sirvieron para que comieran 100 hombres y todavía sobrara? Tiene que ver con lo que oró hace un ratito Pastor Remo, que dijo, usted va a poner una cantidad y a la hora de contar va a ser más. Yo creo que hay un misterio en el poder de la resurrección de Cristo y en el poder de las primicias. Yo creo que por cuanto eran panes de primicia, ocurrió un milagro de multiplicación. Y yo quiero declarar en esta hora que en la fiesta de primicias habrá milagro de multiplicación, tanto para el que las trae como para el que las recibe. Porque el Dios de ese hombre de Baal Salisa y el Dios del profeta Eliseo es el mismo Dios que está con nosotros hoy día. Así es que yo creo que el Espíritu Santo puede activar ese milagro y nos puede ocurrir a nosotros también. Y aquellos que lo crean, aquellos que estén viendo a los hijos ministeriales, que están viendo ahora esta enseñanza y que lo creen, declaramos tiempo de ensanchamiento, tiempo de multiplicación, tiempo extraordinario de la bendición de Dios bajo la revelación del poder de la resurrección de Cristo. Amén. Gracias. Santo. Perdón, Pastor Remo, ¿hay alguien aquí que quiere recibir a Cristo? Alguien que dijo, voy a ir a la iglesia, tengo necesidad de acercarme a Dios y hoy el Señor te está llamando si tú quieres reconocer a Jesús. El Señor Jesucristo es el único que puede dar salvación, redención y perdón de pecados. Habrá alguien hoy que vino por primera vez o vino de visita y dice, yo necesito al Señor Jesucristo. Queremos orar por ti si hay alguien aquí. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Pastora Rosy quiere orar por. Sé que hay alguien más. Sí, pasa, ven. Gloria a Dios. Bienvenida. Pastora Abby, por favor, puede orar. O alguien que quiera reconciliarse con el Señor. Eso es una buena mañana para hacerlo. ¿Habrá alguien más? Gracias, Jesús. Espíritu Santo, muchas gracias. Estamos aquí, el lugar está abierto para el que necesite reconciliarse con el Señor o necesite hoy recibir a Cristo en su corazón. El ambiente ha sido tan hermoso, tan Así propicio para nuevos nacimientos. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Que no se quede ninguno con el deseo de haber venido para que se orara por usted. Gracias, Jesús. Ven, claro. Pasa. Jesús. Gracias, Jesús. Dios Todopoderoso. Gracias. O a lo mejor tú dices, sí, yo una vez hice la oración, pero no estoy seguro o segura. Y hoy es tu día de salvación, un día en que te afirmes en el Señor. Gracias, Espíritu Santo. Maravilloso, Señor. Y carramaiso, carabababababaiso. Y que remeiso, carabaisi, carararararaiso. O ramaise, querebeiso, kiamaiso. Y carramaiso, carabababababaiso. Espíritu de Dios, muchas gracias. Espíritu Santo, muchas gracias. Y carramaiso, carababababaiso. Gracias, Jesús. Gracias por un nuevo tiempo. Gracias por el poder de la resurrección. Gracias, Jesús. Gracias, pastor. Gracias. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más, Pastor Rem? Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Bienvenido.
Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso. Pastora Ninfita, venga, por favor, ore por él. Y caraba y sora baba y ore. Espíritu de Dios, muchas gracias. Ore allí en su lugar. Ore en otras lenguas si es necesario. Agradezca a Dios por su misericordia. Agradezca a Dios por estas vidas hermosas. Agradezca a Dios porque usted recibió salvación. Gracias, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso, hermoso.